minutos. Recuerden que damos 10 minutos de tolerancia para que se puedan conectar por si vienen de alguna otra clase, pues tengan un receso, aunque sea puedan ir al baño a tomar agua, lo que necesiten en esos 10 minutos. Entonces vamos a comenzar. La primera parte que vamos a hablar es sobre funciones. Recuerden que este es el curso de cálculo diferencial, por lo tanto tenemos que trabajar una captura de pantalla, pues eso sería lo más conveniente para que tengan toda la información. Repito, también todo lo que yo escribo en pantalla lo pueden encontrar en diferentes textos de cálculo, pero que sea de nivel superior, cálculo diferencial o integral. Entonces vamos a empezar. El primer tema que vamos a ver es funciones. Y lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una relación matemática. Voy a intentar usar diferentes colores para que quede claro. Primero vamos a definir qué es una relación. Esta es una definición muy cortita, no vamos a explicar mucho sobre esto. Una relación matemática matemática es un vínculo o una correspondencia. Eso es lo que es una relación matemática. En general, lo que nos interesa son las correspondencias o vínculos generados entre los elementos de los conjuntos. Entonces también esa parte lo vamos a escribir. Se trata vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esta parte, voy a agregar otro texto. Se trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos. De dos conjuntos. Eso es lo que significa una relación matemática. Siempre que estemos en matemáticas y hablemos de una relación entre conjuntos, pues se trata de que a cada uno de los elementos de uno de los conjuntos le vamos a hacer una correspondencia o vamos a construir una correspondencia con otro de los elementos del segundo conjunto. Eso es lo que eso es lo primero que debemos de entender, una relación, que es cuando nosotros hablamos de relaciones matemáticas, estamos hablando de correspondencias entre los elementos de dos conjuntos. Si ustedes alguna vez les preguntan qué es una función, basta con que ustedes contesten, es una relación entre los elementos de dos conjuntos. Con eso basta para definir qué es una función. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es ponerle algunas restricciones a esa relación para poderla llamar una función. No todas las relaciones que existen entre los elementos de dos conjuntos se le puede llamar función. Esa relación tiene que tener ciertas características especiales. Entonces, de aquí vamos a primero escribir nuestra primera definición de lo que es una función. Esta la voy a denotar
como definición 1. La primera definición va a ser nuestra definición formal de lo que es una función. Una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos. Obviamente estamos hablando de una relación matemática. Entre los elementos de dos conjuntos. Conjuntos. Vamos a denotar esos conjuntos como el conjunto D y E. En donde a cada elemento del conjunto D del conjunto D se le asigna se le asigna 1, esto es importante, 1 y color para señalar su relevancia. Elemento del conjunto E. Del conjunto E. Por ejemplo, si nosotros vamos a dibujar, vamos a hacer algunos esquemas. Primero acá supongamos que este es un conjunto, lo vamos a llamar el conjunto D. Y acá vamos a tener el conjunto E. De estos conjuntos D y E pueden tener diferentes elementos de diferentes tipos. Pueden ser objetos, personas, números, lo que sea. Si nosotros tenemos que a cada elemento del conjunto D, por ejemplo, si aquí está el elemento X y a este elemento X le corresponde el elemento Y, es decir, que el elemento X está relacionado con el elemento Y también, por ejemplo, si tenemos al elemento A en este conjunto D y este elemento A se le relaciona con un elemento, no sé, B del conjunto E, y en general cualquier elemento del conjunto D se le asigna un elemento del conjunto E, esto se le considera una relación matemática. Ahora, repito, hay diferentes tipos de relaciones matemáticas. En nuestro caso estamos interesados en las relaciones que son funciones, o a las cuales se les puede llamar funciones. Esas relaciones van a ser todas aquellas en donde la conexión entre los elementos del conjunto D con los elementos del conjunto E sea de tal manera que a cada elemento del conjunto D se le asigne uno y solo un elemento del conjunto E. Es decir, que no puede pasar lo siguiente. Si nosotros tenemos una relación en donde,
Por ejemplo, este es un caso donde la relación no es una función. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí al elemento X del conjunto A. Este conjunto lo va a llamar el conjunto B. Supongamos que tenemos el elemento, el AX, un elemento del conjunto A. Si a este elemento X se está relacionando con el elemento Y1 del conjunto B y al mismo tiempo también se está relacionando con el elemento Y2 de este mismo conjunto B, está relacionado con este elemento y con este elemento, esta sigue siendo una relación válida entre conjuntos, sigue siendo una relación matemática. Pero esta relación matemática no va a ser una función. ¿Por qué? Porque a un elemento del conjunto A se le está asignando dos elementos del conjunto B. Eso lo vamos a escribir formalmente cuando veamos la parte de que es una función inyectiva y una función sobreyectiva y biyectiva. Pero esto tiene que quedar claro. Todas las funciones son relaciones. Eso es claro, eso es general. Todas las funciones son relaciones, pero son un tipo en particular de relaciones. Son relaciones en donde a cada elemento de un conjunto A se le asigna, bueno, un conjunto D se le asigna uno y solo un elemento del conjunto E. Porque hay que saber distinguir entre cuándo estamos trabajando con una función y cuándo estamos trabajando con una relación, una relación particular. Por ejemplo, esto ya lo mencioné también un caso más específico, más gráfico. Supongamos que tenemos la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 5 al cuadrado. O sí, igual a 25. 25. Esta expresión de acá no es una función, solamente es una relación. Una relación entre los x que pertenecen a un conjunto y los y que pertenecen a otro conjunto. Es una relación que si ustedes la grafican, esta relación les va a dar una circunferencia centrada en el origen y que tiene un radio igual a 5. No es una función, es una relación. Por ejemplo, si ustedes tienen x cuadrada igual a y, esta es una relación que sí es una función. Y si ustedes la grafican, esto les va a dar una parábola que pasa por el origen. Vamos a dejar algunos ejercicios donde ustedes tengan que identificar cuáles relaciones son funciones y cuáles relaciones no son funciones. Hay un criterio muy sencillo para saber si una relación es una función o no, pero ese criterio nos pide saber cuál es la gráfica de esa relación. También eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante cuando entremos a la parte de gráfica de una función, que va a ser en esta misma clase. Entonces, esto es lo primero que tiene que quedar claro. No todas las relaciones son funciones y las relaciones que son funciones cumplen con la definición 1 que acabamos de escribir. Ahora, bueno, esto lo puedo repetir. Si a cada elemento del conjunto D le corresponde uno y solo un elemento del conjunto E, a la relación entre estos conjuntos se le conoce como función y se denota como, eso lo voy a escribir. No sé si ya está de más escribirlo, pero lo vamos a también a escribir. Por ejemplo, en este caso, en el que está aquí arriba, sí es esta relación que conecta los elementos del conjunto D con los elementos del conjunto E, pues sí es una función, porque vemos que a estos tres elementos, bueno, a estos elementos que aparecen aquí dibujados, solo se les asigna uno y solo un elemento que pertenecen al conjunto E. Entonces, en este caso, no hay problema. Voy a borrar esta parte. Y lo voy a dejar. De hecho, voy a intentar mover este esquemita. Lo voy a mantener. Y lo voy a llevar por acá. Y vamos a agregar una nota acá. Vamos a agregar una nota a esta parte. Si existe alguna duda o
o algo que diga no se entiende bien, por favor díganme, intento repetir otra vez o intentar repetirlo de otra manera. Vamos a escribir la siguiente nota. Si cada elemento del conjunto D, estamos haciendo una nota respecto a esta figura o esta grafiquita, esquema. Le corresponde del conjunto E de F de D a E. Esta nota, pues estamos repitiendo un poco lo que escribimos aquí en la definición 1, pero estamos hablando ya en general. Repito, relaciones matemáticas entre conjuntos existen muchas. No todas esas relaciones van a ser funciones, solo aquellas en donde se respete lo que dice aquí la definición 1, a esas las vamos a llamar funciones. Ya dimos el ejemplo de la expresión x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esa es una relación matemática, conecta a los elementos x de un conjunto con los elementos y de otro conjunto, de tal forma que la suma de sus cuadrados es igual a 25. Esa es una relación matemática, pero no es una función. No es una función, pero si nosotros trabajamos con otra relación, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, pues vamos a ver que esa relación sí es una función. Específicamente no dije por qué no es una relación, por qué esa relación no es una función, por qué x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 no es una relación, pero lo podemos checar acá. De hecho, esto se me pasó, solo les dije que no era una relación, pero no les dije por qué no es una relación. Supongamos que acá está el conjunto que contiene a todas las x y acá está el conjunto que contiene a todos los y. Y estos conjuntos están relacionados matemáticamente mediante la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Y pues supongamos que queremos, en estos dos conjuntos se encuentran todos los x y todos los y que cumplen con esta igualdad. Eso es lo primero que tenemos que señalar. Este conjunto, que lo voy a llamar el conjunto A, para no solamente llamarlo conjunto. El conjunto A contiene todos los X y el conjunto B contiene todos los Y, tales que se cumple esta expresión que está acá. Si aquí está 4, me permiten 4 y 3, creo. Sí. Por ejemplo, si aquí está el 4,
y acá está el 3. Entonces, si nosotros sustituimos en esta expresión, efectivamente el 4 y el 3 están conectados. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 16 más 9, y esto es igual a 25. Pero si nosotros escribimos también 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, en este caso tenemos que esto también es igual a 16 más 9, y este es igual a 25. Entonces quiere decir que este 4, aparte de estar relacionado con el 3, también está relacionado, o se puede relacionar con el menos 3. Entonces aquí ya falla la definición que tenemos acá. Es por eso que esto no es una relación. En el caso de y igual a x al cuadrado, pues eso sí cumple con la definición. A cada x se le asigna 1 y solo un valor de y del conjunto B. Entonces, a esto lo borro. Solo era para especificar por qué x al cuadrado más y al cuadrado no es una relación. No es una función, es una relación, pero no es una función. Entonces hay que tener cuidado con esa primera parte. Saber identificar qué expresiones sí son funciones y qué expresiones no son funciones. Ahora, regresando un poco a la notación, aquí decimos que si nosotros ya tenemos una relación entre un conjunto D y un conjunto E, y esa relación cumple con lo que se dice en la definición 1, a esa relación la vamos a llamar una función. Y esa función la vamos a denotar de esta manera. F, dos puntos D, una flechita que apunta hacia E. D es el conjunto que está acá y E es este otro conjunto. Aquí lo que estamos señalando es que la relación se efectúa en un sentido, es decir, que a cada elemento del conjunto D le asignamos un elemento del conjunto Y. Entonces, si nosotros escribimos F igual a E de E, es decir, que intercambiamos de lugar los conjuntos D y E, podría ser también una función, pero esta función no me está, no me está señalando, no me está especificando esta relación que está acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos conectando a los elementos del conjunto D con los elementos del conjunto E. Y esta de acá me dice que yo estoy relacionando a los elementos del conjunto E con los elementos del conjunto E. Es decir, que la relación es en este sentido, para esta función que acabo de escribir acá. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí al conjunto D y E van a tener su nombre en específico, van a ser nombrados de manera específica. Al conjunto D, primero vamos a señalar algo importante para este curso. Se denotan como f de d. Aquí pongo una coma y el párrafo continúa acá. Vamos a señalar que en donde los conjuntos D y E, como este es el curso de cálculo diferencial, los conjuntos de D y E son conjuntos o van a ser conjuntos números reales. Siempre nosotros vamos a trabajar con números reales. Es decir, vamos a trabajar con funciones reales. Y al conjunto D lo vamos a llamar dominio de la función. Dominio de la función f. Y
Y al conjunto E, mientras que a E se lo vamos a llamar al conjunto E lo vamos a llamar codominio. Al conjunto E se le nombra de muchas formas, tiene muchos nombres de cómo llamarlo. También mencionó que era imagen, ¿no, profe? Por eso digo, hay muchas formas de llamarlo. Dominio, imagen, incluso lo llaman rango. O sea, pero yo voy a usar la palabra codominio o imagen, ambas. Así que vamos a ponerle aquí, también lo podemos llamar imagen. El conjunto E tiene muchas formas de nombrarse. El conjunto D también lo pueden llamar en algunos textos como preimagen, pero me gusta más usar la palabra dominio para el conjunto D y codominio para el conjunto E, pero a veces se me revuelve un poco y a veces puedo usar la palabra imagen o llamarlo imagen, entonces tengan cuidado con esa parte. Codominio de la función de nuevo. Función F. Esto lo digo porque muchos textos pueden usar la palabra imagen para referirse a este conjunto E. Ahora, aquí, ¿por qué es importante que les digo que hay un sentido entre cómo se genera esta relación? Por ejemplo, aquí nosotros estamos conectando a los elementos del conjunto D con los elementos del conjunto E. Por lo tanto, la función, bueno, si esta relación es una función, la función tendría que escribirse como F de D a E. Estarían equivocados si ustedes escriben F de E a D. Esto estaría mal para este caso. Esto lo digo porque el primer conjunto que aparece aquí va a ser el dominio de la función y este otro conjunto va a ser la imagen o el codominio de la función. Si nosotros queremos con estos mismos conjuntos D y E construir una función que vaya en el sentido contrario o que sea una función inversa, es decir, que se conecten ahora los elementos del conjunto E con los elementos del conjunto D, entonces la función tendría que ser una nueva función diferente a esta, que quede claro, que ahora sea de D a E a D. Esto lo repito porque en este caso ahora, ¿quién es el dominio? El dominio ahora va a ser el conjunto E y el codominio o la imagen ahora va a ser el conjunto D. Siguen siendo los mismos conjuntos, pero como la relación se invirtió se invirtió el sentido de la relación, pues tienen que cambiar quién es el dominio y quién es el codominio de estas dos funciones. Esto es importante porque más adelante vamos a ver lo que es la función inversa. Muchas funciones tienen su correspondiente función inversa, que es esto que estamos haciendo acá. Por ejemplo, si esta función entre el conjunto D y el conjunto E tiene inversa, entonces su inversa tendría que ser la función G. Es decir, podemos pensarlo de esta forma. También, bueno, otra cosa que también es importante mencionar es que a veces las funciones se consideran como transformaciones, en el sentido de que si nosotros tomamos un elemento del conjunto X, este elemento del conjunto X este elemento del conjunto D lo transformamos en un elemento del conjunto E. Entonces, en este caso, cuando nosotros trabajamos con funciones inversas, pues es como regresar la transformación. El elemento del conjunto, en este caso sería igual E, y este D, al elemento del conjunto E, se transforma en un elemento del conjunto D. Entonces, más adelante vamos a checar eso, que también si nosotros también esto se le conoce como recorrido. ¿Por qué? Porque estamos dando a entender que el conjunto X, el elemento X se conecta con el conjunto Y, y esta conexión se efectúa mediante un recorrido.
Entonces, la función inversa sería el recorrido en sentido contrario. Ahora el y se conecta con el elemento x. Ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden la definición. Esto es importante para, repito, para saber distinguir qué relaciones son funciones y qué relaciones no son funciones. Voy a borrar esta parte. Si necesitan tiempo para copiar algo, díganme, porque si no, lo borro y sigo derecho. Oiga, profe, entonces cuando ve que dijo que era G es igual a E a D, en ese caso no sería la función biyectiva, o cómo aplica la función. Ahorita lo vamos a ver. Termino de escribir la parte introductoria y empezamos con la parte de función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Pero eso que dices está relacionado con la función inversa, con la función G. Lo podemos pensar de la siguiente manera. La función f de e a e manda, por así decirlo, a los elementos del conjunto D, los teletransporta, por así pensar, al conjunto E. Entonces, la función inversa lo que hace es regresarlos a su lugar original. Esto conceptualmente tiene muchas interpretaciones. De hecho, las funciones se pueden pensar como les digo, como mapeos recorridos, o se pueden pensar como transformaciones, o simplemente como relaciones matemáticas. En este caso es más sencillo pensarlo como relaciones matemáticas. Pero la función G de E a D lo que hace es construirnos la relación contraria o la relación inversa. Si yo sé que, si de este primer caso, para esta primera función, si yo sé que a X le corresponde, al elemento X le corresponde el elemento Y, entonces con la función G yo puedo saber que al elemento Y le corresponde el elemento X. Eso si yo no supiera qué elemento le corresponde a Y. Entonces esa es la idea. Ahorita checamos eso que mencionas de función inyectiva y biyectiva, pero sí, ese tipo de, para que podamos construir la función inversa, la que nos regresa al lugar original, pues necesitamos que la función cumpla con ciertas características, y una característica importante es que la función sea biyectiva, o por lo menos sea inyectiva. Lo vamos a checar. ¿Dudas o preguntas? ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Gracias. La siguiente parte esto es solamente la parte conceptual de funciones, pero hay que ser específicos. Creo que voy a quedar con Sí, voy a borrar todo esto. Vamos a borrar esto y vamos a quedarnos solamente con este esquemita que está acá. Ahora, nosotros, primero, ¿cómo podemos, o en qué casos podemos encontrar relaciones entre dos conjuntos? Por ejemplo, un ejemplo físico o un ejemplo de la vida real, pues es cuando nosotros empezamos a observar cómo varía la temperatura, cómo varía la densidad de un metal respecto a la temperatura, cómo varía el volumen de un metal respecto a la temperatura. Si nosotros tomamos un pedazo, no sé, de hierro o de plomo o cualquier elemento en general, si nosotros empezamos a hacer un experimento y empezamos a medir la temperatura y el volumen, no sé, de un cubito de hierro. Y pues para una temperatura fija, a este cubito le empezamos a incrementar la temperatura. Digamos que estemos a una temperatura y medimos su volumen y vemos que su volumen, no sé, tiene un valor Y. Y así vamos haciendo esto, vamos repitiendo este mismo proceso varias veces a diferentes temperaturas. Ponemos una temperatura B y medimos su volumen. Sí, obviamente vamos a notar que el volumen cambió, entonces vamos a tener un volumen, por ejemplo, lo voy a llamar Y1 y un volumen Y2.
Y volvemos a cambiar la temperatura por una temperatura C, y ahora medimos otra vez el volumen, y esa medición nos va a dar otro valor, por ejemplo, Y. Entonces, cuando hacemos ese tipo de experimentos, en donde empezamos a alterar variables, pues podemos encontrar una relación. Y al seguir haciendo cambios, por ejemplo, en este caso, la temperatura, nosotros vamos a construir una lista. Esa lista de datos va a estar relacionadas. ¿Por qué? Porque al repetir varias veces el experimento encontramos que efectivamente el volumen del cubito de hierro va a ir cambiando conforme nosotros vamos aumentando o incluso disminuyendo la temperatura. Entonces aquí ya encontramos una relación. Una relación en el sentido de la definición general que dimos para una relación. Es una relación matemática. Podemos construir dos conjuntos. Un conjunto que tenga todas las temperaturas a las que nosotros sometimos este cubo de metal o de hierro. Y otro conjunto que contenga todos los volúmenes que fuimos observando cuando fuimos cambiando la temperatura. Entonces, en este caso, pues si aquí está la temperatura A, nosotros vimos que a esa temperatura A, el volumen tenía un valor de Y1. Y también vimos que para una temperatura B, el volumen era Y2. Y así sucesivamente. Ahora, aquí nosotros al hacer ese experimento, lo único que generamos fue una relación. No sabemos si esa relación es una función. De hecho, el objetivo principal de cuando hacemos esos experimentos es intentar construir una función la cual nos diga cómo varía el volumen del metal respecto a los cambios de temperatura a la cual nosotros lo podamos someter. Entonces, en este caso, pues es fácil construir relaciones. Ahora, hay que comprobar si la relación que estamos construyendo es una función. Tendríamos que encontrar una expresión que cumpla con la definición 1 que dimos. A veces es posible, a veces no. O a veces esto se puede aproximar a una relación que sí sea una función. Para ello tendremos que graficar, hacer algunos ajustes matemáticos en los datos y poder encontrar una expresión para la temperatura. Ahora, el objetivo siempre es encontrar la función. Para este caso, para este experimento, el objetivo es encontrar la relación entre ellos dos que sea una función. En particular pedimos que sea una función esa relación. Entonces, el objetivo es encontrar una expresión matemática que me diga cómo se efectúa esta relación. Entonces, para esto va la siguiente definición que vamos a poner. Profe. Sí, adelante. Bueno, entonces, como para aterrizar un poquito lo que nos dijo, bueno, no sé si esté bien, pero entonces es una función, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar expresiones que nos describan cómo cambia cierto fenómeno o algo así. Sí. Cuando nosotros trabajamos con un fenómeno, nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables y ver si esas variables están conectadas. Como en este ejemplo que yo les acabo de poner, al realizar los experimentos observamos que la variable temperatura está conectada con la variable volumen. Eso lo único que va a generar es que nosotros construyamos una lista de datos. Ahora, con esta lista de datos construimos una relación. ¿Por qué? Porque todos los datos que corresponden, en este caso a la temperatura, los podemos agrupar en un conjunto, y todos los datos que corresponden al volumen también los podemos agrupar todos en otro conjunto. Y como vemos en nuestra lista, pues se genera la relación. Ahora, el objetivo, ya hablando de manera, ¿cómo se puede decir? Hablando en la vida real, pues el objetivo principal sería encontrar cómo se efectúa esta relación. Y eso es lo que vamos a ver, y eso va a ser lo siguiente que vamos a mencionar ahorita. Queremos encontrar la manera en la que los elementos del conjunto T se relacionan con los elementos del conjunto B. La lista lo único que nos dice es que las cantidades con las que las temperaturas y los volúmenes están relacionadas. Y también nos muestra cómo es la relación. A la temperatura A le corresponde el volumen Y1. A la temperatura C le corresponde
el volumen Y2. Y lo que queremos es encontrar una expresión general que nos den cómo es la conexión. ¿Para qué? Para poder realizar predicciones futuras, ya sin tener que recurrir al experimento. Por ejemplo, yo podría dar una temperatura C, no una temperatura E, y ya con esa expresión matemática, que es el objetivo que tenemos que encontrar, yo ya podría decir cuál es el volumen que tendría que aparecer aquí, sin tener que recurrir al experimento. Ahorita pasamos a esa parte. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo de este tipo. Ahora, bueno. Primero, la manera en que los elementos del conjunto D y E, volviendo a este caso particular, bueno, para este caso general, esto fue solo un ejemplo, una nota de cómo empiezan a construirse las relaciones, ahora sí que en el mundo físico, en la vida real. Voy a borrar esto. Por ejemplo, aquí ya tenemos al conjunto D y al conjunto E. Y sabemos que los elementos del conjunto D y los elementos del conjunto E están relacionados. Y si esta relación es una función, la vamos a denotar de esta forma. Ahora, lo que queremos saber es cómo se lleva a cabo o de qué manera los elementos del conjunto D están relacionados con el conjunto E. Por ejemplo, en la lista que yo les puse aquí de temperatura, lo único que nos muestra es que efectivamente hay una conexión entre la temperatura, voy a poner así, que hay una conexión entre las temperaturas y los volúmenes. Sabemos que están conectados, pero no sabemos cómo es esa conexión, cómo se efectúa esa conexión. Y la siguiente, eso es lo que vamos a ver a continuación. Déjame escribir un pequeño párrafo para introducir esta parte. Y lo voy a escribir aquí, de este lado. Espero que se entienda mi letra. De manera que los elementos la manera en que a cada elemento del conjunto D, o la manera en el conjunto D se le asigna un elemento del conjunto E E, se le conoce como, esto lo voy a cambiar de color,
Eso es lo que mencionaba su compañera, creo. Lo único que vemos bueno, nosotros tenemos un conjunto de datos que vemos que están relacionados, como en el caso del ejemplo anterior, que teníamos la temperatura y el volumen para un metal. La lista de datos que nosotros encontramos solo nos dicen que efectivamente hay una relación entre el volumen y la temperatura, pero no nos dice cómo se lleva a cabo esa relación. La manera en la que vamos a saber cómo se lleva a cabo la relación es encontrando una regla de correspondencia, es decir, una expresión de este tipo. Ese es el objetivo principal cuando hacemos experimentos de este tipo. Cuando solo tenemos datos, los datos lo único que nos dicen es que sí, efectivamente el volumen depende de la temperatura y lo que genera es que nosotros tengamos una relación entre un conjunto que está formado por todos los valores de la temperatura a la que pusimos el metal y otro conjunto que está formado por todos los valores de volumen que obtuvimos cuando pusimos a ese cuerpo a diferentes temperaturas. Eso solo nos genera una relación. Ahora, lo que queremos saber es cómo se efectúa esa relación. Y para saber esto tenemos que encontrar lo que es la regla de correspondencia. La regla de correspondencia en el caso físico lo que va a hacer es que nosotros podamos dar predicciones futuras sin tener que efectuar el experimento. Es como en el último caso que les mencionaba. Si nosotros encontramos la regla de correspondencia entre la temperatura y el volumen, esa regla de correspondencia tendría que ser B igual a, lo voy a llamar así, B igual a F de T mayúsculo. ¿Por qué? Porque aquí voy a especificar otras cosas, pero esta sería la regla de correspondencia que me dice cómo se lleva cómo se efectúa la relación entre la temperatura y los volúmenes que medimos. Así yo ya puedo dar predicciones futuras. Por ejemplo, si yo quiero saber, si yo digo, no, pues quiero saber cómo va a cambiar la temperatura, cómo va a cambiar el volumen si yo los pongo a una temperatura, no sé, de 100 grados centígrados, pues ya no tendría que efectuar el experimento. Si conozco la regla de correspondencia entre los volúmenes y esa regla de correspondencia sirve para conectar a las temperaturas y a los volúmenes, pues solo lo que tendría que hacer es tomar a mi volumen y en esa regla de correspondencia poner los 100 grados a los cuales yo quiero saber cómo va a cambiar el volumen. Ahora, la regla de correspondencia siempre se va a poder construir para las relaciones, bueno, no siempre, pero podemos encontrarla, si es que existe, para cualquier relación, no importa si esta relación es una función o no. Este es un aspecto general para las relaciones, no solo para las funciones. Borrar esto. Y voy a continuar escribiendo un poco más. Para esta es la regla de correspondencia, que quede claro. Aquí en esta regla de correspondencia vamos a señalar algunas cosas. Primero vamos a decir quién es X y quién es Y. El X que aparece ahí y quién es el Y que aparece ahí. En donde X es cualquier, o puede ser, mejor dicho, es cualquier elemento del conjunto D. Conjunto D y la Y que aparece es el elemento